poder estar con ustedes compartiendo este domingo precioso. Sabemos que Dios va a hablar a nuestros corazones y gracias por seguir esta transmisión. Vamos a estar muy en contacto contigo, compartiendo todos tus comentarios. Con el gusto saludándoles hasta sus hogares. Por esta ocasión que estamos se detectó que estaba en semáforo rojo aquí en la entidad de Aguascalientes y por lo tanto hemos decidido cerrar. Esperamos que sea muy rápido, no sé si unos 15 días y volvamos a semáforo amarillo y naranja y estar otra vez con las puertas abiertas para recibirlos aquí en tu casa, Restaurando tu Vida. Pero Ale, nos están siguiendo diferentes partes de la República y también en los Estados Unidos. Estamos muy contentos. Mandamos un saludo hasta Kansas City, allá con Blanquita. Saludos, Blanquita. Bendiciones también a la gente que nos sigue de León, Guanajuato, toda la familia de Zarza Ministerios. Un abrazo a la gente bonita también de Conquista, allá en Tampico. Y a la gente de Puerto Vallarta, la gente de Guadalajara y aquí la gente de Restaurando tu Vida en casa, donde quiera que nos estés siguiendo. Te mandamos un fuerte abrazo con mucho cariño. ¿Y qué te parece si cierras tus ojos un momento? Vamos a orar. Gracias, papito lindo, por esta mañana. Sabemos que es tu Espíritu Santo, Señor, quien nos guía, que nos va dando el entendimiento y la revelación de quiénes somos, mi Dios. Lo descubrimos en Cristo Jesús solamente. Y en esa verdad caminamos. Sé que esta palabra va a bendecir a toda la gente que nos está siguiendo en el nombre de Jesús. Te invitamos que compartas el streaming con toda tu gente querida y vamos a entrar a la palabra. ¿Te parece, Ale? Muy bien, perfecto. Mira, algo que es muy indispensable en este tiempo que estamos viviendo es realmente el entendimiento de justicia divina. Es algo muy profundo. Creo que todavía estamos muy descubriendo muchas cosas que son tan profundas, pero si no entendemos de lo más básico, Jesucristo dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. ¿Por qué? Porque es en la justicia donde tenemos una posición legal, y en esa posición legal nosotros echamos mano de todo lo que naturalmente va a estar ejerciéndose. Te quiero llevar a 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, cuando dice que al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado. Y medita un momento en esto. Dios hizo a Jesús pecado. ¿Cómo que lo hizo pecado? Él recibió nuestros pecados. Jesús pecó. No pecó. En 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Entonces, Dios lo juzgó a Jesucristo como si hubiera pecado. Él no pecó, pero fue juzgado como si hubiera pecado. Dios lo castigó como si hubiera pecado, que es algo que también no entendemos. Dios lo castigó, Dios mismo lo castigó. Isaías 53:10 dice que formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Vas a decir, bueno, eso suena muy raro, o sea, como que Dios, en otra versión dice que a Él le plació, ¿verdad? A Él le plació. Ahora, ¿por qué? Porque nos quería llevar a esto, para que sepas cuán amado y cuán amada eres. Ahí mismo en Isaías 53:11 dice, y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo, está hablando Dios, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Todo lo que hizo Dios, Él dice que no escatimó ni a su propio Hijo. Si ni escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con su Hijo todas las cosas? Entonces, Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Cuando Jesús cargó con nuestro pecado, ¿sufrió las consecuencias del pecado? Sí. Él no pecó, pero fue considerado pecador. ¿Cargó con las consecuencias del pecado? Sí. La condenación del pecado, también. La maldición del pecado, sí. David pudo escribir en los Salmos que inclusive como fue contado por pecador, bajó a los infiernos a sufrir lo que tú y yo teníamos que sufrir, ¿de acuerdo? Ahora bien, él no pecó, pero fue considerado pecador. Ahora, nosotros ahora somos considerados justos. ¿Porque hicimos justicia? No. Sin embargo,
por ese intercambio divino, ese cambio, esa transformación de naturaleza, la naturaleza, el ADN de Cristo ahora está en nosotros, y por lo tanto, nosotros, aunque no hicimos justicia, somos o tenemos esa misma naturaleza de Cristo, y Dios nos trata como justos literalmente. Esto es, que no hay tacha alguna o no hay nada que señalarnos. La enfermedad, la pobreza y todo ese tipo de situaciones, ¿sabes qué es consecuencia de pecado? Pero si ya no hay pecado, ya no hay de qué culpar. En estos tiempos que la gente está con la preocupación por lo del COVID y todo lo que está aconteciendo alrededor, que sepamos algo, es importante este mensaje. Es justicia divina lo que nos permite echar mano de esa vida eterna, donde ninguna plaga tocará tu morada, o ningún virus. La morada es tu cuerpo y ningún virus tocará tu morada. Ese es un derecho legal que tenemos, Ale. Claro que sí. Estar tan conscientes que Jesucristo vive a través de nuestras vidas, estar tan consciente que somos dignos por Él, por esa sangre derramada. Y cuando tú estás tan consciente que ya has sido revestido de Cristo, que ya tienes una nueva naturaleza, entonces te vas a mover como tal. Por eso Jesús, cuando él iba a ir al Padre, les dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya porque les voy a mandar otro consolador. Entonces, Espíritu Santo ahora está sobre nosotros y Él es el que nos guía por siempre. Él es el que te dice, pues como que por aquí vas bien, como que por aquí no. Tú sabes, hay una voz que lo llamamos la voz de la conciencia. Y cuando tú eres guiado por Espíritu Santo, créeme que la vida es más fácil, vivir una vida en justicia, vivir una vida en fe. Por eso la palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe, porque cuando tú por fe recibes esa promesa eterna, la justicia de Dios, saber que somos revestidos, entonces no hay ningún obstáculo que te pueda detener. Sabes quién vive en ti y no es por tus fuerzas, sabes que Jesús lo hizo, sabes que al Padre le agradó por amor a ti y a mí entregar a su propio Hijo, por amor a nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, Él te creó, Él te predestinó con un plan y con un propósito perfecto. Entonces, ¿qué es lo que Él quiere Él? Que vivamos una vida en justicia, que vivamos una vida en fe, porque muchas veces nos guiamos, León, por los 5 sentidos. Tenemos estos 5 sentidos que son naturales, pero ¿qué tal si empezamos a desarrollar los sentidos espirituales? Porque tenemos ojos espirituales para ver como Dios ve, oídos espirituales para escuchar como Dios escucha, manos, tacto, para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, el movernos en fe, en justicia de Dios divina, es lo que nos va a llevar de gloria en gloria, de fe en fe. Reconocer que nosotros por mucho tiempo, son más de 2000 años que se está predicando a algo que no se puede modificar, que es la carne. O sea, queremos como que darle una dirección a la carne, y eso no se puede hacer. Lo que estamos haciendo es ministrando a la nueva creación. Tú eres una nueva creación en Cristo Jesús. Ni siquiera Dios te cambió. Cristo no vino a cambiar a nadie. Nos vino a ser hechos una nueva creación. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, dice. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros queremos seguir ministrando a la carne, a la vieja naturaleza, es como echar semillas. Es como si un agricultor tomara semillas, que son las más seleccionadas, las mejores semillas, y las aventara en tierra que está envenenada. Pues no va a funcionar, no va a dar fruto en lo absoluto, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la tierra no es la adecuada, se requiere la tierra correcta para echar la semilla correcta. La semilla es la palabra de Dios, Lucas 8:11. Así es. Entonces, toda la semilla que estamos arrojando como sembradores es la palabra de Dios, pero no está ministrando la vieja naturaleza. Estamos ministrando esa nueva creación que somos tú y yo si hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Y eso nos da una conciencia de justicia. Por eso cuando Ale dice, caminemos en justicia, no se refiere a obras. Eso van a ser la consecuencia, ¿me explico? Va a ser el reflejo del entendimiento de lo que somos ahora en Cristo Jesús. Por eso decía Pablo, no nos podemos seguir viendo según la carne.
ni a Cristo que lo conocieron según la carne. Pablo decía, yo ni siquiera lo conocí así, lo conocí más poderoso todavía, ya glorificado en el Espíritu y sentado a la diestra del Padre. Es lo que tenemos nosotros ahora en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que hemos hecho por mucho tiempo? Estamos regando el árbol incorrecto, estamos regando el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando lo que debemos de regar es el árbol de vida, que es Cristo Jesús y del cual debemos de estar comiendo todos los días. Bajo la ley se predicaba a las faldas del monte Sinaí. ¿Qué sucedía en el monte Sinaí? Había relámpagos, había truenos, era terrible y había muerte, ¿me explico? Pero ahora hemos sido movidos de monte, fuimos movidos a Monte Sión, donde vino Espíritu Santo el día de Pentecostés y que hubo vida. Entonces estamos ministrando el espíritu del hombre y esto tiene que ver con motivos de conciencia. Escúchame, esto es muy interesante. La condenación mata, la justificación da vida. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ninguna es? Ninguna condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque en la cruz Jesús cargó con todos nuestros pecados y con todas nuestras iniquidades y nosotros ya fuimos juzgados en Él. ¿Sabes que legalmente un delito no se puede juzgar dos veces? Ya fue una sola vez y para siempre. Ya tuvimos nosotros juicio en Cristo Jesús. Por eso decía Pablo, juntamente con Él estamos crucificados. ¡Wow! El juicio que habla del trono blanco en el Apocalipsis no es para los creyentes, es para los que rechazaron deliberadamente a Jesucristo de sus vidas, ¿de acuerdo? Entonces, tus células son muy inteligentes y en este diseño de genética, las células funcionan de la siguiente manera. Las células están soportando, esto está comprobado científicamente, soportan las creencias que uno tiene. Por ejemplo, si uno se sabe justo, entonces todo el sistema inmunológico se fortalece de tal manera que si llega un virus, una bacteria, no puede hacer nada. Pero de lo contrario, cuando nosotros estamos caminando con una conciencia de condenación por un tropiezo que se tuvo, entonces decimos, ay no, fíjate cómo funciona esto. Dice uno para su interior, lo que me pasó es consecuencia del pecado que cometí. Pero otros dicen, es que Dios me lo mandó porque pequé. No, Dios no te mandó eso, es porque tú te condenaste y porque tu sistema inmunológico está diciendo lo siguiente. Es como si dijeras, bueno, es que yo me merezco cosas malas. Entonces, todo tu sistema, tu cuerpo dice, entonces vamos a darle una paliza a este tipo. Va a trabajar para eso. Cuando tú estás creyendo, Sí. Por eso la importancia de abrazar con un corazón humilde lo que es justicia divina. Porque no nos podemos ver según la conducta. En el nuevo pacto jamás fue modificar conducta, señores, jamás. Jamás fue eso. Es el entendimiento, la creencia correcta te va a llevar a vivir la vida correcta. La creencia correcta te lleva a vivir la vida correcta. No son obras, no es por obras, es por fe. El justo por la fe vivirá. Perfecto. Y te voy a leer esta cita que es demasiado poderosa y cuando tú la crees, la pones por obra, entonces sabes que la justicia de Dios realmente está operando en ti. En Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice León? Eterna redención. Tu redención es eterna. No te dice, es solamente para tu vida pasada. No, recuerda que Dios ve en eternidad. Él cuando te salvó, Él ya había visto toda tu vida. Él ya sabe lo que tú vas a hacer mañana. Entonces fuimos salvos eternamente. Jesús nunca tendrá que hacerlo otra vez. Él ya lo ha hecho una vez y para siempre. Y por eso en Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú crees esta palabra que Jesús ya lo hizo por ti una vez y para siempre, entró al lugar santísimo y dice que aún ahí está su sangre.
que fue derramada por nosotros, que nos hizo tan santos, tan puros y tan perfectos como Él. Es el intercambio divino que habla León. Entonces, cuando tú crees en ese sacrificio, te revistes de la justicia divina. Tú sabes que ahora ya no, como Pablo decía con una convicción tan fuerte, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces tú permites que Él te guíe, tú permites que Él te lleve por donde Él te quiera llevar, porque recuerda que hay un plan y un propósito perfecto para tu vida. Y ese plan y propósito siempre va a ir alineado al propósito eterno. Entonces es creer que ya eres justo y que en ese camino que Jesús dejó para ti vas a seguir viviendo. Tan importante es en el nuevo pacto, el enfoque no es hacer lo correcto, sino creer lo correcto. La creencia te dará el comportamiento correcto. No esforzarte en ser como algo, no, ya lo eres. Ya lo eres. Eres la misma esencia, la misma naturaleza de Cristo. Recuerda esto, a Jesús cuando se hizo hombre, se despojó de su deidad. Entonces Él estaba con todas las limitaciones como tú y como yo, con todas las tentaciones como tú y como yo las podemos tener. No pecó en lo absoluto, aunque cargó con el peso del pecado y sufrió las consecuencias por haber cargado con una naturaleza pecaminosa, fue sobre Él para que su naturaleza divina fuese sobre nosotros. Esa naturaleza de justicia está sobre nosotros. Entonces, la creencia correcta te permite vivir la vida correcta. Tenemos los casos como Sara, que tenía en una ocasión 65 años, y Faraón, que pudiendo tener la mujer que quisiera, pues eran reyes perversos, la deseó. ¿Por qué? Porque justicia estaba operando en ella y se estaba rejuveneciendo. Uh-huh. Yo sé que estás tomando esta palabra y dices, wow, yo la tomo esta palabra y yo me rejuvenezco, ¿verdad? Como las águilas. Entonces, también cuando tenía, no nomás a los 65 años, a los 80 años, también vuelve a pasar entre 80 y 85 años con otro rey perverso de otro país. Entonces, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Los efectos de la justicia, como dice Isaías, y el efecto de la justicia será paz y gozo. Uh-huh. La labor de la justicia es que la justicia trabaja para ti, tú no tienes que trabajar para ella. Tú mencionas algo acerca de la palabra demandar, Ale. Así es. Te voy a leer este versículo, viene en Juan 14, del 12 al 14. Hablando Jesús dice, de cierto te digo, si lo repite 2 veces es que es una verdad absoluta. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esta palabra pedir viene del vocablo original demandar. Y aquí se le fue agregado, en el original no viene todo lo que pidieres al Padre, no viene al Padre. En el original viene así, todo lo que demandes en mi nombre, yo lo haré. Y esa es la palabra que nos está dejando Jesucristo a nosotros. Todo lo que tú demandes en mi nombre, yo lo voy a hacer. Por eso viene un pasaje después cuando van al templo de la Hermosa y hay un cojo que siempre lo ponían en la puerta a pedir dinero. Y va pasando Pedro y Juan. Entonces él esperaba de ellos que le dieran una limosna, pero Pedro le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Con esa autoridad que Jesús le había delegado, con esa autoridad fue con la que habló Pedro. Porque cuando nosotros estamos hablando el nombre de Jesús, no es como si fuera magia, es que tú lo estás haciendo en representación misma de Jesucristo, como si Él lo estuviera hablando. Con esa convicción tú vas a hablarle a cualquier situación. Por ejemplo, ahorita podemos decir, toda enfermedad que esté en cualquier persona que nos esté viendo o algún familiar que tú conozcas, en el nombre de Jesús se va esa enfermedad. Eso es demandar un derecho que nos corresponde, porque no vamos a ser sanados, ya fuimos sanados. En 2 de Pedro dice que por sus llagas fuimos sanados, es tiempo pasado. Entonces solamente tenemos que creerlo, hablarlo,
porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Tú lo hablas, entonces es cuando se detona el poder de Dios. Y recuerda, en el nombre de Jesucristo. Entonces, no solamente es creerlo, es hablarlo. Creí por lo cual hablé. Y como dice Ale, con la boca se confiesa para salvación. La palabra salvación no solamente salvación del alma. La palabra soxo significa sanidad, prosperidad, bienestar, gozo. Todo eso viene en este plan de salvación que Jesús logró para nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, primero lo crees. Esto es muy importante, que sepas que eres la justicia de Dios. Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. Por añadidura quiere decir que automáticamente se va a manifestar cuando entiendas tu posición, tu identidad como justo, tan Entonces justo. La justicia, cuando tú crees en su justicia, ya todo está añadido. Todo está añadido. No dice busca la fe, no, ya tienes la misma fe de Dios. Es importante ejercerla, ¿a través de qué? A través de la confesión de tu boca. La confesión de tu boca es importante. Y también, como dice en Santiago, que la fe sin obras es muerta. Debe de haber una acción que esté manifestando que tú estás creyendo. Por ejemplo, si te duele el brazo, tú estás creyendo, no solamente crees, sino estás confesando, estás demandando, como estás diciendo. Estás demandando, ¿por qué? Porque el precio ya se pagó. ¿Me explico? Es como si yo debiera un vehículo y Ale lo paga por mí y yo quiero seguirlo pagando. Sería una ofensa para ella, ¿me explico? Entonces, es lo que hacemos con la sangre de Jesucristo. Es como decir, la sangre no fue suficiente para pagar mi deuda, no. La deuda ya fue pagada. Ya legalmente estamos en otra posición porque nuestra naturaleza es una nueva creación. No somos las mismas personas de antes, somos las personas que Dios dice que somos, y en ese nivel, en esa postura, en esa nueva identidad es en la que nos movemos, por lo cual la justicia está operando. Entonces, alguien me puede decir, no, pero es que esta persona que dice que ya nació de nuevo, pues vuelve a cometer el mismo error. Puede ser porque ignora cuál es su identidad, porque no cree lo que Dios está diciendo de él, o también simplemente porque puede ser débil en la fe. No está creyendo realmente la postura que tiene ahora como justo en Cristo Jesús. Entonces, siempre va a ir alineado lo que tú estás creyendo con lo que tú estás hablando. Tiene que concordar, porque, como decía, tiene que concordar el audio con el video, ¿verdad? En todo lo que tú estés creyendo, háblalo, porque muchas veces decimos, ok, tomo esta palabra con mucho entusiasmo. Yo creo que Jesús ya pagó por mí por esta enfermedad, pero de repente ya te empieza a doler y ¡ay, me duele! Entonces ya estás hablando algo contrario a lo que tú estás creyendo. Recuerda que cuando esa semilla sale de tu boca, tarde que temprano va a dar su fruto. ¿Y cómo vas a estar tú regando esa semillita? Con la misma palabra de Dios, creyendo. Aunque tus ojos espirituales no estén viendo el fin que tú ya estás esperando ver en lo espiritual, tú sigue creyendo. Gracias, mi Dios, por esta sanidad. Yo me declaro sana en el nombre de Cristo Jesús. Entonces ahí estás demandando lo que por derecho nos corresponde. Es un derecho legal. Esa es nuestra justicia. Estamos predicando buenas noticias. Una buena noticia es saber que anteriormente estabas pobre y ya no. Saber que tenías deudas y ya no. Saber que estabas enfermo y ya no. ¿De acuerdo? Saber que eras un pecador y ya no. Esas sí son buenas noticias. Ese es el nuevo pacto que está accesible para cada uno de nosotros. Pero les invito a que estén atentos a las redes sociales, que bajen la aplicación de Restaurando tu Vida, y les voy a dejar de tarea. Pídanle guianza Espíritu Santo y que les diga qué serie es la que van a escuchar. Que en esta semana estén escuchando una de las series. Y si te dice el Espíritu de Dios, vuelve a escuchar esta sesión, vas a estar descubriendo cosas interesantes. Lo que necesita el mundo es descubrir realmente que ahora hay buenas noticias en Cristo Jesús. O sea, las circunstancias externas no determinan realmente lo que la palabra de Dios está escrito en lo absoluto. Exactamente, y es muy buen momento para que tú compartas esta app con tus amigos, que los inviten a que escuchen palabra, porque recuerda que la fe es por oír la palabra de Dios. No hay ninguna otra forma
forma en que la fe pueda venir a ti, sino escuchando palabra de Dios. Eso es lo que la alimenta y hace que nuestra fe crezca. Hay ocasiones que las cosas no suceden como nosotros esperamos que sucedan. Sin embargo, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, suceden cosas sobrenaturales y es lo que va a suceder. Y por último, síganos también, denle like en el canal de YouTube de Restaurando tu Vida Oficial. Denle like, ahí van a encontrar material, pero también está León Rubalcaba. Denle like y compartan. Recuerden que el material que se está subiendo ahí en el canal de León Rubalcaba es con un lenguaje que es comprensible para cualquier persona. Estoy con una sección que se llama ¿A ti qué te inspira? Y está basada en personajes, en libros, películas, etcétera, enseñanzas de vida que son muy interesantes, que seguramente van a ayudarle a la gente con la que lo compartas. Despídeme, mi amor. Perfecto. Muchas gracias por seguirnos. Les mandamos un fuerte abrazo. Que tengan una semana supremamente bendecida. Y nos vemos a la 1, vamos a estar transmitiendo en vivo otra vez. Y yo sé que pronto va a pasar esto y ya nos vamos a ver aquí en persona. Les mandamos un fuerte abrazo y bendecimos sus vidas. Hasta la próxima. Bendiciones.